Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos el programa y bueno, el día de hoy hay muchísimas noticias que comentar, discutir, conocer y profundizar. Para empezar, ya habría fecha para que se presente el presidente del Consejo de Ministros con todo su equipo de trabajo ante el Congreso de la República. Esta fecha, de acuerdo a la respuesta que habría ofrecido la señora Mari Carmen Alba, sería el 8 de marzo. Por ahí, algún congresista o alguna congresista de la bancada oficialista ha dicho no, que esto no puede eclipsar el Día de la Mujer, habría que ver otra fecha. Sin embargo, el premier Aníbal Torres ha dicho que se acata la decisión del Poder Legislativo y que ahí no hay discusión, que eso se hace en respeto al sistema democrático. Pues bien, el día de hoy huele a armonía, se respira armonía en el ambiente, pareciera que se empieza a hacer las paces, algo raro pasa. Efectos tardíos de San Valentín, de pronto sale Mari Carmen Alba en un tono mucho más calmado a decir, ojo, ojo, Poder Ejecutivo, aquí no estamos complotando, estamos discutiendo sobre los problemas del país. Al rato, a las 3 horas, Aníbal Torres, les pido disculpas si es que los congresistas se han sentido ofendidos por algo que yo dije. Y la verdad, sorprende. Es decir, cuando el 70%, de acuerdo a las últimas encuestas que hizo Ipsos, dice que se vayan todos, ¿no? Y de uno y del otro lado se están, ¿no? Mentando la madre de ventana a ventana, de pronto resulta que hoy todos son amigos, porque parece que la mayoría de todos quiere quedarse hasta el final. Así van las cosas. Vamos a analizar qué es lo que sucede. Nuestro primer invitado es el congresista Illich López. Congresista, gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación de este programa. Señorita Mávila, muchas gracias. Tenga usted buenas noches y con todo gusto. Gracias por la oportunidad y bueno, pues sí, pues parece que ha aflorado el amor. Tengo tarde, no solo 2 días tarde, sino 6 meses tarde, ¿no? Entonces, 6 meses tarde, pero díganos, por favor, ¿este es un amor verdadero? ¿Es un matrimonio por conveniencia? ¿Qué tipo de relación se está estableciendo ahora? ¿Es una relación, digo yo, conveniente, mirando hacia los intereses en el sector educación y transporte? Porque en política no hay coincidencias. Bueno, antes de darle mi apreciación al respecto de la pregunta, yo quiero manifestar lo siguiente. Mire, los 6 meses o 7 meses que tenemos de gobierno, tanto el Ejecutivo en las atribuciones que tenga como nosotros en el Legislativo, es parte de todo un proceso histórico en el Perú. Yo creo que los problemas y las brechas profundas que se han generado de desigualdad en el país no viene pues de estos últimos tiempos, sino viene de todo un largo proceso, inclusive desde la independencia, de los gobiernos militares, de los golpes de Estado, de todo un proceso. En un libro se menciona que el peruano de ahora ya no es el peruano creyente en las posiciones políticas, en la propuesta, es un peruano más inmediatista, más pragmático, que prefiere confiar en la gente de su entorno, en lo que le den ahorita y no en lo que le prometan mañana. Entonces, todo este proceso lleva pues a tener los gobernantes que tenemos ahora. El señor Castillo es producto de esa desazón de repente de una gran parte o de unos 40,000 votos más que de otra parte en el país, y nosotros en el Parlamento somos producto de determinados sectores. Entonces, lo que tenemos en el Perú, señorita Mávila, es la realidad del Perú. Lo que pasa en el Parlamento es la realidad de lo que pasa en los sindicatos, en las familias, en los gremios, en los profesionales. Lo que tenemos... Entiendo que usted está justificando a través de esta reflexión histórica el retroceso en la reforma del transporte, el retroceso en la reforma de la educación, porque la realidad se impone y la realidad en el Perú es que la informalidad domina el mercado. ¿A eso se refiere usted? ¿O no, me refiero a que lo que pasa en el país, o perdón, lo que pasa en
en la actuación política, por decirlo, es la realidad de lo que pasa en todo el país. Ahora, no lo digo como justificación, sino lo digo como premisa para, a partir de esa premisa, plantear las alternativas de solución que debemos de tener. Respecto al tema de educación, por ejemplo, yo fui claro en mi alocución. A mí me parece y me pareció bien un proyecto de autonomía universitaria desde el punto de vista que no se dependía todo del Ministerio de Educación, pero lo que sí, y por eso es que voté en contra del proyecto que fue aprobado, de la ley que fue aprobada, porque en la manera de elegir a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, que a mí me parece que estaba muy bien el tema meritocrático y ahora lo va a llevar la OMPE. No necesariamente los que tengan más votos son los más calificados para dar los lineamientos en este caso, ¿no? Sí, perdóneme la interrupción, entiendo su posición. Quería tratar de contextualizar y precisar a qué se refería usted con este camino, este recorrido rápido por nuestra historia y a la realidad que usted se refiere. Y yo iniciaba el programa, y usted también acotaba en el mismo sentido, en que de pronto hemos visto el día de hoy extender banderas de paz de ambos frentes. Quisiera poner al aire el audio de Mari Carmen Alba, el pronunciamiento que hizo ella en su calidad de presidenta del Congreso, para comentarlo con usted, que es parte de la misma bancada que la señora Alba. Con todo gusto. Buenos días. El primer ministro Torres acusó a miembros de este Congreso y a la mesa directiva de golpismo, de complotar antidemocráticamente para derrocar al presidente, buscando ahondar la crisis en la que el Perú está sumergido desde el inicio de este gobierno. Queremos decirle a todos los peruanos que el Congreso de la República se reúne en busca de un solo objetivo: un Perú mejor. De acuerdo, es una Mari Carmen Alba mucho más pausada que en las intervenciones, digamos, en la que hemos visto cuando, por ejemplo, ha discutido con alcaldes o cuando se han filtrado conversaciones suyas a través del teléfono. ¿Es, usted diría, una extensión de la mano? ¿Le está tendiendo la mano la señora Alba Aníbal Torres? Sí, congresista López, lo escuchamos. Álzalo. Sí, lo escucho, por favor. Hola, ¿se logra escuchar, señorita? Sí, yo sí lo escucho, perfecto. Ya. Lo estoy escuchando en este momento, perfecto. No le escuché la última parte, pues se me fue el audio. Me pregunté usted sobre la posición un poco más pausada exacto. la presidenta del Congreso, ¿no es cierto? Hiciera una manera de tenderle la mano a Aníbal Torres, de alguna manera anticipando una buena disposición del Congreso para el voto de confianza. Bueno, mire, lo que yo opino al respecto es que tanto el presidente del Consejo de Ministros como la presidenta del Congreso han debido tener este tipo de actitudes desde el principio. Si bien es cierto, los cuestionamientos que se dan, por ejemplo, al ministro de Salud, al ministro de Energía y Minas son válidos, pero eso debe ser parte de un proceso democrático de diálogo, más no de un constante ataque entre poderes del Estado. Yo, lastimosamente, debemos de reconocer que no han sido muy afortunadas algunas intervenciones de la presidenta, y lo digo con un absoluto respeto y una autocrítica que nosotros debemos de asumir. ¿Y por qué debemos de asumir? Porque nosotros la hemos elegido. Y los errores que pueda cometer ella también tenemos que asumir esos errores porque somos parte de una colectividad. Es en ese sentido que considero que está bien que se baje el tono porque se trata del país. Que tenemos que cuestionar, lo tenemos que hacer porque ese es nuestro trabajo ante cosas que no están claras como los nombramientos. Pero eso tiene sus canales democráticos, regulares. Lo cortés no quita lo valiente y lo que la gente necesita es que justamente se entre al diálogo, un debate alturado, positivo, que busque solucionar problemas.
La mayoría de caricaturistas son expertos en nuestro país captando el momento político y quería mostrarle la caricatura que aparece hoy en el diario El Comercio. Si la ven ustedes ahí, son dos caimanes, ¿no?, enfrentados. Uno le dice al otro, te voy a disolver, y el otro responde, no, yo te voy a matar. Y este choque de poderes era lo que reinaba hasta el día de hoy. Creo que se te está filtrando mi audio o algún audio en su computadora, que está saliendo al aire. Pero mientras solucionamos eso, invito a todos ustedes que nos nutren el Sí, programa. no se logra escuchar bien, no sé. No se preocupe, voy a poner al aire las declaraciones de Aníbal Torres, también la respuesta del Premier, mientras solucionamos este inconveniente que se filtra el audio al aire. Vamos con el video. A todos ustedes, quisiera manifestarles con relación a lo que ha expresado la señora presidenta del Congreso esta mañana. Estamos plenamente de acuerdo. Debemos trabajar en consenso, todos los poderes del Estado y especialmente el Poder Ejecutivo y el Congreso. No podemos seguir en estos conflictos entre ambos poderes. Yo, de mi parte, le ofrezco a la señora presidenta y a todas las congresistas y a todos los congresistas mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda, con el propósito precisamente manifestado por la señora presidenta del Congreso de encontrar consensos para enrumbar a nuestro país hacia el bienestar de todos los peruanos. No logro escuchar lo que dice. ¿Lo tengo, congresista? ¿Me escucha? Me está hablando y no logro escuchar. Ok, hay un problema. Le pido al equipo de apoyo del congresista, le vamos a sacarlo del aire, comentarles mientras se soluciona ese inconveniente para que pueda él remediarlo. Que bueno, que ustedes habrán notado sin duda un cambio de ánimo. Primero la presidenta del Congreso defendiendo sus fueros, si se quiere, ante lo primero que había dicho Aníbal Torres en un tono mucho más agresivo hace unos días con relación al Congreso y a los intentos de vacancia, de boicot en contra del gobierno, ¿no? Y ha sido la respuesta de María Carmen Alba el día de hoy, que tiene un sabor como pretendes reunirte con las bancadas, pero fíjate lo que nos acabas de decir, es decir, vas a pedir la confianza, pero primero nos agredes. Entonces se convoca a una presentación y ahí estaba ya respaldada por la mesa directiva. Y 3 horas después ya aparece un Aníbal Torres completamente distinto al que vimos en la conferencia previa, donde hablaba de este complot o de esta conspiración para vacar al gobierno o a recortar el periodo del presidente Castillo. Congresista López, ¿me escucha ahora? Ahora sí le escucho. Muchas gracias. Perfecto. Congresista López, ¿ha habido algún tipo de negociación? ¿Usted diría que lo que ha ocurrido hoy es producto de las conversaciones que sostiene el Premier con las distintas bancadas? No, yo creo que lo que ha habido es que se han dado cuenta por parte de los que representan a estos dos poderes del Estado que la inestabilidad política puede generar un problema mucho más grande en el país del que ya tenemos. En ese sentido, el hecho de bajar el tono de ambas partes, considero que espero que sea un tema de llamada de atención de cómo está. Por ejemplo, hace poquito salió una encuesta, ¿no? Salió una encuesta donde el presidente había caído en el respaldo, y también el Congreso no tenemos muy buena aceptación. Así es. Entonces yo considero que todos estos análisis han hecho pues que los asesores, los que sean parte del gobierno, los actores políticos hagan un análisis y puedan ir a estas declaraciones un poco más sensatas, más de construcción, proactivas. Yo creo que eso es lo que ha pasado. No creo que haya habido de ninguna manera, por lo menos con Acción Popular no ha habido
y descartamos cualquier tipo de negociación con el gobierno. Nosotros, la población no nos ha dado el voto para gobernar, entonces tenemos que ser una oposición inteligente, constructiva, que ponga los paños fríos, y ese debe ser nuestro rol. Para eso nos ha elegido la población y no para gobernar. ¿Cómo se traducen esos paños fríos en el control político que debe ejercer la oposición? Por ejemplo, en situaciones como la del ministro de Transporte. El día de hoy leíamos que han separado ya funcionarios denunciados del ministerio. Sabemos que el ministro Silva guarda silencio, que es un ministro muy cuestionado, que pareciera estar amarrado, ¿no?, al cargo. Hay algo que lo sostiene ahí a pesar de los cuestionamientos. ¿Cómo queda la situación del ministro de Salud, por ejemplo, que ayer ha respondido, a ver, vamos, desde la lectura de cualquier persona con dos dedos de frente, con una serie de mentiras y de frases hechas fáciles de desbaratar? Es decir, se filtró un video en mis redes, cosas que no resisten el menor análisis. ¿Cómo poner paños fríos cuando la ciudadanía reclama cambios y mejor designación en los cargos? Y eso tiene que ver directamente con el control político y con otorgarle o no la confianza al gabinete. Otorgar la confianza significa ofrecer respaldo, no es solo poner paños fríos. Por eso le pregunto, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Qué va a pasar con esos ministros cuestionados? Mire, yo considero que, primero, el voto de confianza debe ser un voto analítico. Nosotros hemos invitado al Premier para que vaya a la bancada la próxima semana, luego de la semana de representación, para que pueda decirnos cómo va el gobierno, qué indicadores, cuáles son los objetivos que han alcanzado. Ojo, que este es un cuarto gabinete, uno fugaz hace poquito, ¿no?, aunque los otros también han sido fugaces, pero él no solo tiene que responder por estos últimos días donde ha sido nombrado como premier, sino desde el gabinete Bellido, la señora Vázquez, el señor, el colega Valer, el colega Valer, y bueno, ahora el señor ministro de Justicia. Entonces, tiene que hacer todo un análisis y nosotros le vamos a preguntar. Ellos ya han aceptado venir a la bancada y va a venir el señor Aníbal Torres en la fecha indicada a nuestra bancada, donde le vamos a decir, pues, por ejemplo, la señora Vázquez dijo que debemos de trabajar en el tema de industrialización en el país. El país tiene que ser un país industrializado, pero para ser un país industrializado tenemos que ver, por ejemplo, el nivel básico de energía. ¿Cómo va el cambio de la matriz energética? Y acá entra, por ejemplo, en ese cuestionamiento, la designación del ministro de Energía y Minas, la designación del viceministro de Energía y Minas, un señor que ha sido un mando medio, por decir, en una empresa eléctrica del norte, y ahora llega a ser viceministro. O sea, no solo el problema ha sido con el señor Salaverry, con otras designaciones, sino con este tipo de cosas. ¿Cuál es Entonces, la posición al respecto de Acción Popular? La posición es que nosotros vamos a cuestionar directamente en el proceso democrático de esta dación de confianza esos cargos. Por ejemplo, el tema de salud que usted acaba de mencionar, que no puede ser que un ministro de salud pueda tener ese tipo de expresiones. Claro, nada técnicas, ¿no? Congresista, y aquí le pido unos segundos para poder dar lectura a los comentarios que ya hemos recibido y algunas preguntas también para usted del público. Lo que no termino de entender, y esto es mío, es si ya para la ciudadanía está claro que hay ministros que no van, ¿qué tipo de explicación se puede ofrecer para que el Congreso acepte la permanencia de Silva en Transportes, del señor del Agua en el Ministerio de Salud, del ministro de Energía y Minas? No entiendo qué tipo de explicación o qué justificación podría esgrimir el Ejecutivo para que el Congreso diga, está bien, tenían razón de haberlo asesinado. Y le leo, esto es muy importante porque es la ciudadanía la que pregunta. Jimena me dice, pregúntale al congresista si ya firmó la censura al ministro de Transporte. ¿Usted ha firmado la censura al ministro de Transporte?
tenemos un problema de audio. Leo sus comentarios. Jimena, gracias por conectarte. Mariano Trizano, gracias Mariano. Mariano es una persona que sigue de cerca el programa porque leo siempre sus preguntas. Dice, ¿cuánto durará la luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿No? Es una muy buena pregunta porque, a ver, llegará hasta el voto de confianza y luego se acabó. Ayer el congresista Cabero era enérgico en su posición. Avanza País no va a permitir esto. Ha dicho, nosotros no, de ninguna manera. Y haciendo sumas y restas, caramba, parecía que no se llegaba al voto de confianza para el gabinete. Aquí, congresista Illich, le reiteró la pregunta de Jimena. ¿Usted firmó ya la censura al ministro de Transporte? No, no he firmado yo la censura del ministro de Transporte. ¿Por qué? Nosotros, primero por un tema de coordinación de la bancada. Cada proceso de censura, el de interpelación, lo firmamos, fue a hacer interpelar el proceso de censura, debe de pasar por una decisión de la bancada. Esa decisión o esa posición no se ha discutido en la bancada, entonces yo no puedo ir por una decisión personal, lo que le compete a toda una bancada. Es por eso que no la firmamos, pero si se tiene que dar el proceso... Ninguno de la bancada de Acción Popular ha firmado entonces esa moción. Mire, tengo entendido que no sé exactamente el ¿Ustedes se han acordado que será una votación en bloque, o todos o ninguno? Hemos definido eso, salvo algunas decisiones que dentro de nuestro reglamento están, que van a solicitar a algunos congresistas en cualquier tema que les den la libertad de voto, ¿no? Entonces, ¿usted tiene esa libertad o no tiene esa libertad de tener un criterio singular si está en desacuerdo con lo que la mayoría de la bancada opine? Todos tenemos ese criterio en determinado momento. Yo trato siempre, señorita Mávila, como ex secretario general del partido en el departamento de Junín, como ex secretario general de Juventudes, como militante de hace muchos años del partido, de ser disciplinado y defender la posición de la bancada, muchas veces así no sea la posición que haya optado yo. Lealtad partidaria. ¿Diría usted que la lealtad partidaria es un valor supremo en su tabla por disciplina, sobre todo dentro de la bancada, porque ahí se dan varios criterios sobre el debate? En ese sentido, yo siempre opto por aplicar lo que dice la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque se genera un debate al interno de los pros, los contras, de lo que podría resultar al respecto de las decisiones que nosotros tomemos. De acuerdo. Yuri Rojas me comenta, dice, mientras entraron y salieron los gabinetes, se dieron nombramientos cuestionados en el sector público. Ya los hemos mencionado y de verdad que estamos hartos de hablar del tema todos los días. ¿Debería conversarse para que queden sin efecto o siempre fue el objetivo el copamiento? Ya hemos hablado de estos pronunciamientos y de lo que debería cambiar el Ejecutivo. ¿Usted cree que debería haber cambios antes de ese voto de confianza, que el Congreso puede pedirle llegar a un consenso entre las fuerzas políticas de oposición y pedirle, ese ministro de Salud no va, ese ministro de Transporte no va más, antes del voto de confianza? ¿Eso se puede lograr? ¿Se puede lograr cambios? Yo creo que lo que hoy día ha pasado, tanto de la posición del primer ministro como de la posición de la presidenta del Congreso, es justamente ello. O sea, que estas ganas de conversar no se traduzcan solamente en el humor luego de una encuesta, sino que se traduzcan en decisiones concretas, en particular del gobierno central, de tener la capacidad de poder asumir esas críticas y dar algunas alternativas de solución al respecto. Ahora, ahí yo tengo un tema claro y un mensaje para el presidente Castillo. En vez de hacer cálculos matemáticos para evitar llegar a los 87 votos de la vacancia, lo que debe hacer son cálculos técnicos para poner gente calificada en los ministerios, y le aseguro que si hace esos cálculos técnicos, no tendría que preocuparse en los cálculos numéricos para evitar el tema de la vacancia. Entonces, ese tipo de cosas creo que se deben dar, señorita Mávila, en el proceso de maduración de este gobierno y también del proceso de las atribuciones que tiene el Congreso.
De acuerdo. Tengo una pregunta para usted en concreto. Bueno, son varias en el mismo sentido, se las menciono todas. Ángela PC dice, Acción Popular sancionará a Alba por sus funestos comentarios. Y luego Eduardo Daniel Peñaflor dice, Alba no representa el sentir provinciano de Acción Popular, solo a los limeños que perdieron las elecciones. ¿Su respuesta o comentario? Mire, Mari Carmen Alba, como militante y como presidenta del partido, tiene su posición, su manera de decir las cosas. No, cada vez que hay un cuestionamiento en la bancada también le solicitamos la presencia y la cuestionamos, pero nosotros no podemos, ante determinados temas, por ejemplo, estos los que han salido, hacer un prejuicio, una presanción a cualquier militante, no solo porque es la presidenta o no, sino tiene que haber un proceso interno también de poder pedir explicaciones de las que algunos consideramos que están bien y algunos otros consideramos que no están tan bien, por un lado. Por otro lado, este tema de querer separar a los peruanos, porque algunos de nosotros, como yo, por ejemplo, somos serranos y otros somos costeños, creo que ya debemos dejarlo de lado. El Perú tiene muchas raíces en todo sentido, en la raza, en los idiomas, en la interculturalidad, en la identidad de nuestros pueblos. Muchos de nosotros, nuestras familias en la sierra son quechohablantes, ¿no? Huanca Wallace Micay, yo soy un joven huancaíno, por ejemplo, que hablo también un idioma, pero no por eso creo que vamos a separar. No porque alguien hable quechua deba de ser de izquierda o porque alguien hable inglés deba de ser de derecha. Yo creo que ese tipo de situaciones ya debemos de abolirlas en nuestra sociedad y poco a poco ir sabiendo y pensando que somos una sola sociedad que seguro tiene sus diferencias marcadas y grandes desigualdades que tenemos que solucionar, pero no estar separando el tema. No creo que Mari Carmen sea lo que menciona el oyente, ¿no? El televidente. Entonces, esa es una posición que yo tengo al respecto. De acuerdo, yo le agradezco. Simplemente para terminar, algún comentario. Hay un documento que queremos también mostrar, compartir con general, con ustedes. Es un oficio dirigido a la señora congresista Carol Paredes Fonseca, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República. Esto es lo que pide Guillermo Bermejo Rojas, congresista de la República. Recurro a usted con la finalidad de formular denuncia contra la señora María del Carmen Alba Prieto. Fundamentos del hecho, la famosa reunión de la que hablábamos, y dice el 11 de febrero, en efecto cita al semanario Hildebrand en sus 13, entre comillas, en la velada se intercambiaron opiniones sobre qué artículo de la Constitución se debería modificar para acelerar la salida de Castillo. Unos mencionaban el 117, otros el 114. El plan es abrir el candado para que el presidente también pueda ser acusado por delitos de corrupción. Es el pedido que hace el señor Bermejo, el congresista Bermejo. ¿Usted cree que este pedido será atendido? ¿Podría ser atendido de pronto para que se termine de aclarar este tema o lo considera innecesario? Yo considero que todo lo que aclare en bien de la democracia en el país debe de ser atendido. De nuestra parte, por ejemplo, yo le pediría al presidente de la República que acuda a todas las investigaciones que se están dando por supuestos casos de corrupción, porque ayudaría, es más, a esta comisión de fiscalización que va a ir a tomarle su declaración. Y también, de igual manera, a nosotros, ¿no? A los congresistas. Sea o no mi correligionaria, es la representante de todos nosotros, y considero que no sé si sea lo suficientemente legal ese pedido para procesarla en ética, pero creo que se debe de aclarar, no solo ella, sino todos los participantes, ¿no? Yo creo que eso le haría sería de mucho beneficio para la población, para la imagen pública, y el señor Bermejo puede decir todo lo que desee a través de esa petición. ¿Se debe aclarar? Sí, pues es un congresista también y hay que responderle. Pero en líneas generales lo que no se debe buscar es más la confrontación. Que tengan que aclarar, sí, pero eso no quiere decir que nuevamente se vaya a un golpe entre poderes del Estado, que es fatal para el país porque estamos saliendo de una crisis económica donde
lastimosamente no se están solucionando, la gente no está cubriendo su canasta básica, y esos temas son muy importantes de solucionar, el tema de la agricultura, el tema de la energía en el Perú, entre muchas otras cosas, señorita Mávila. Le agradezco, congresista López, su presencia en el programa, muy amable, muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, un saludo a su audiencia, a toda la población, y decirle pues que el Congreso sí sirve. Yo he estado el día de ayer en la provincia de Tarma con los agricultores, hemos estado con gente del comercio que son los que mantienen y son la economía real del país. 7 de cada 10 peruanos trabajan en las micro y pequeñas empresas y son el motor real de la economía. Entonces, tenemos que ir avanzando en ese sentido y tomando decisiones para beneficiarlos. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Bueno, ha sido la palabra del congresista Ilich López de Acción Popular. Hemos revisado con él la coyuntura política y lo ocurrido hoy en esta aparente tregua entre Poder Legislativo y Ejecutivo.